Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Brenes Valverde, soy funcionario de la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora y vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de ARECEP de la solicitud de incremento de oficio a las tarifas actuales de los servicios de acueducto prestados por los acueductos comunales y adicionalmente una propuesta tarifaria para los servicios conexos de acueducto de alcantarillado, corta, reconexión de acueducto y otros. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta etapa como tal es diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso que quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día 21 de septiembre del 2016. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo elizondo@arecep.gov.cr hasta el día viernes 2 de septiembre de 2016, mismas que serán evacuadas a más tardar el 13 de septiembre del 2016 por el mismo medio. Entrando de lleno en la exposición, es importante indicar que las asadas del territorio nacional juegan un papel preponderante en el desarrollo socioeconómico de las comunidades a las cuales abastecen, ya que en conjunto prestan sus servicios a más de 1 millón de personas, por lo que es una necesidad imperiosa dotarlas de los recursos suficientes y necesarios para que presten sus servicios públicos regulados en condiciones de calidad, continuidad y oportunidad óptimas. De acuerdo con una información presentada en su momento por el AIA, se tiene que existen 1.424 asadas distribuidas de la siguiente forma: el 73% de ellas tienen menos de 300 abonados, el 21% tienen entre 301 y 1.000 abonados y el resto, que corresponde al 6%, son asadas con más de 1.000 abonados. Del análisis de este gráfico se deduce que cualquier estrategia de desarrollo o expansión que lleve a cabo el AIA con respecto a las asadas debe estar enfocada prioritariamente en las asadas con menos de 300 abonados, ya que evidentemente son mayoría. Con respecto a la justificación del estudio tarifario de oficio, se tiene que seguir un rechazo de la solicitud tarifaria presentada por el AIA en su momento. Este rechazo se dio básicamente por cuestiones de legalidad y por incumplimiento de resoluciones anteriores. Adicionalmente, existe una sentencia de la Sala Constitucional, que es la sentencia 2013-12-1410 del 17 de septiembre de 2013, que básicamente lo que hace es obligar a los prestadores del servicio de acueducto del territorio nacional a cumplir con todos los análisis de calidad de agua indicados en el artículo 10 del reglamento y el anexo respectivo, el reglamento de calidad del agua. Análisis referidos al N1, N2, N3, etc. Por lo que existe una necesidad de dotar a las asadas de los recursos suficientes para acatar lo indicado por la Sala Constitucional. Adicionalmente, esta propuesta tarifaria viene a ser una especie de desahogo financiero para las asadas mientras se desarrolla un nuevo modelo tarifario. Finalmente, con esta propuesta tarifaria también se actualiza vía índice de precios, vía inflación, las tarifas de los servicios conexos, las cuales no habían sido actualizadas desde el año 2009. En relación a los elementos de costos que se consideraron en la presente aplicación, tenemos primero, el primer elemento de costo es el GOMA. El GOMA son los gastos operativos de mantenimiento y administración, sin considerar el rubro de depreciación. El rubro de depreciación como tal se consideró como parte de las inversiones de reposición.
El segundo elemento tiene que ver con todos los costos, gastos e inversiones necesarias para llevar a cabo los análisis de calidad del agua. El tercer elemento son las inversiones de expansión y reposición en activos productivos, es decir, activos fijos. Y un cuarto elemento son otros ingresos y gastos netos, que son pequeños sobrantes o faltantes de recursos que son normales en la operación de cualquier entidad, en este caso las asadas. Con respecto a los costos de control de calidad del agua, estos se determinaron con base en el reglamento de calidad del agua potable, que es el decreto 38924S, elaborado por el Ministerio de Salud, el cual es de cumplimiento obligatorio por parte de los operadores de acueductos del territorio nacional. Este reglamento básicamente indica los parámetros, la frecuencia y la cantidad de puntos a medir según la cantidad de usuarios abastecidos por el prestador. Los cálculos tarifarios incluyen el cumplimiento de lo establecido en este decreto y los costos fueron estimados para que los prestadores comunales cuenten con el presupuesto para cumplir con lo estipulado por este reglamento. Los costos se determinaron con base en precios de diferentes laboratorios de calidad del agua, así como los parámetros, la frecuencia y la cantidad de puntos a medir según la cantidad de usuarios. En relación a la metodología utilizada, en primer lugar se definieron tres grandes grupos de asadas, a saber, de 1 a 300 abonados, de 301 a 1000 abonados y más de 1000 abonados. Igualmente, cada uno de los rangos anteriores se dividió por tipo de sistema, a saber, sistema de bombeo mixto, el sistema de gravedad. El sistema de planta de tratamiento se dividió en dos. Tenemos el sistema de gravedad y planta de tratamiento, y el sistema de bombeo y mixto y planta de tratamiento. Por cada uno de los grupos indicados, con base en un grupo seleccionado de asadas, 27 asadas que nosotros procedimos a visitar, se recolectó información de abonados, consumos mensuales, costos de operación, mantenimiento, administración, activos, pasivos, capital, las inversiones realizadas en activos productivos en los últimos 4 años y por realizar en los próximos 5 años, e información de otros gastos y otros ingresos. La fuente principal de información correspondió a los estados financieros de las asadas, los registros de facturación y los planes de inversión presentados por ellos. Para efectos del GOMA, los gastos operativos, mantenimiento y administración se parte de los estados financieros con corte al 30 de septiembre de 2015 y se hace una proyección para los próximos 5 años, empleando como factor de crecimiento un 3% que corresponde al índice de precios al consumidor estimado por el Banco Central de acuerdo con su programa macroeconómico para el periodo 2016-2017. En lo que corresponde al costo de los análisis de calidad de agua y el equipo respectivo, independientemente del tipo de sistema y del rango de abonados, se consideró el costo anual máximo, calculado con la finalidad de que ninguna asada resultara con fondos insuficientes para cubrir todos los costos derivados de los análisis de agua. Igualmente se utilizó como factor de crecimiento el IPC, que corresponde a un 3%, y es importante indicar que la inversión en el equipo para llevar a cabo el control operativo, indicado en el decreto 38924S, solo se considera en el primer año proyectado. En relación a los abonados y el consumo de agua, se trabajó con información de 118 asadas que operan mediante sistemas de gravedad o bombeo mixto, más 15 asadas que tienen plantas de tratamiento. Lo anterior porque no se pudo utilizar la información aportada por las 27 asadas que nosotros visitamos, dado que en algunas de ellas la información era incongruente. Los datos de abonados y consumos totales de estas 133 asadas, 118 más 15, se clasificaron según los 3 grupos establecidos, es decir, de 1 a 300, de 301 a 1000 y más de 1000. Para cada grupo de clasificación de asadas se determinó la cantidad promedio de abonados por asada, el consumo promedio total de agua por asada y el consumo promedio mensual por abonado, según categoría tarifaria y bloque de consumo. El consumo promedio mensual se obtiene dividiendo el consumo total
entre los abonados totales promedios de cada grupo. Si bien es cierto, se realizaron proyecciones de los costos y gastos para un periodo de 5 años, para efectos de la tarifa final se tomó el promedio de estos costos y gastos proyectados, siendo que si este promedio era mayor a lo calculado para el primer año de la proyección, se tomaba para efectos del cálculo de la tarifa este promedio. Caso contrario, se tomaban los costos y gastos de este primer año. Por ejemplo, si para el periodo de proyección de los 5 años el costo promedio era 100, pero los costos y gastos del primer año era 80, para efectos de la tarifa se toma este 100. Caso contrario, si el costo promedio de todo el periodo de proyección era 80, pero el costos y gastos del primer año era 100, se toma este primer año. Esto se hizo con la finalidad de que con las tarifas resultantes se cubrieran de mejor manera todos los costos y gastos de la proyección, e igualmente asegurar que las asadas tuvieran un equilibrio financiero superior a un periodo de un año. Para efectos de poder comparar los costos y gastos por cada rango de abonados de un sistema respectivo con el mismo rango pero de otro sistema, se procedió a homologar estos costos y gastos, utilizando para ello el mayor número de abonados de cada uno de los rangos calculados. En el informe se hace una explicación detallada de qué consistió esta homologación. La tarifa medida y calculada tiene dos componentes principales. En primer lugar, el costo fijo o cargo fijo, que es equivalente al promedio del porcentaje que representan los costos administrativos de los costos totales. Este costo fijo se determinó que es un 33,25%. El otro componente de la tarifa es el costo variable, que corresponde al 66,75%, es decir, 100 menos el 33,25% calculado de los costos totales anuales, divididos entre el consumo promedio anual del rango y sistema respectivo. Y finalmente tenemos una tarifa fija que se definió aplicando un factor multiplicativo de 1,5 sobre la factura mensual que en promedio debería pagar un abonado según el rango y sistema específico. Con base en estas consideraciones se obtuvieron las siguientes tarifas. En primer lugar tenemos las tarifas para las asadas con sistema de gravedad, en donde el costo fijo oscila entre el rango de 3.105 y 2.010. El costo variable oscila entre 295 y 155. La tarifa fija oscila entre 14.015 y 9.080. Con respecto a las tarifas para las asadas con sistema de gravedad y plan de tratamiento, el costo fijo se encuentra dentro del rango de 3.280 a 2.030, el costo variable de 390 a 195 y la tarifa fija de 14.790 a 9.145. Las asadas con sistema de bombeo mixto, el costo fijo se determinó entre 3.450 y 2.245, el costo variable entre 325 y 170 y la tarifa fija entre 15.565 y 10.135. Finalmente, para el caso de las asadas con sistema de bombeo mixto y planta de tratamiento, el costo fijo oscila entre el rango de 4.295 y 2.795, el costo variable entre 515 y 270 y la tarifa fija entre 19.375 y 12.615. Del análisis de estos cuadros se deriva que estas tarifas fueron fijadas cumpliendo el principio o concepto económico de economías de escala, el cual implica que a mayor cantidad de usuarios, menores son los costos unitarios y por tanto menores son las tarifas. En otras palabras, a mayor cantidad de usuarios, menores son los costos totales unitarios y por tanto va a tener menores tarifas. Con respecto a las diferencias en relación a las tarifas actuales, tenemos lo siguiente. Para un consumo promedio de 22,42 metros cúbicos, que es el consumo que se obtuvo de acuerdo a la muestra analizada, tenemos que para las asadas con sistema de bombeo y mixto, para el rango de 1 a 300, hay una variación absoluta de 2.677 colones.
lo cual implica un aumento en la tarifa del 33,22%. Para el caso de 301.000 hay una pequeña disminución en el orden del 4,60%, más de 1.000, 7,63%, y en promedio las tarifas de las asadas con sistema de bombeo y mixto aumentarán 13,39%. Para el caso de las asadas con sistema de gravedad, para el rango de abonados de 1 a 300 tenemos una variación absoluta de 3.755,27 colones, lo cual implica un aumento de la tarifa en el orden del 62,97%. De 301.000 hay un aumento del 21,71%, y de más de 1.000 del 51,86%. En promedio, las tarifas de las asadas con sistema de gravedad van a aumentar 46,09%. En relación con las asadas con sistema de gravedad y plan de tratamiento, tenemos que para los rangos de abonados de 1 a 300 hay una variación absoluta de 3.804,34, lo cual implica un aumento de las tarifas para este rango de 46,29%. De 301.000 hay una pequeña disminución de 3,46%, y más de 1.000 hay una disminución del 22,11%. En promedio, las tarifas para las asadas con sistema de gravedad y plan de tratamiento van a aumentar 6,90%. Y finalmente, para las asadas con sistema de bombeo y mixto y plan de tratamiento, para el rango de abonados de 1 a 300 vemos una variación absoluta de 7.621,80, lo cual implica un aumento de alrededor del 92,73%. De 301.000 la tarifa aumentaría 19,67%, más de 1.000 un 7,65%, y en promedio las tarifas de las asadas con sistema de bombeo mixto y plan de tratamiento aumentarían un 40,02%. Del análisis de estos cuadros se deriva que el mayor impacto lo van a tener las asadas con menos de 300 abonados. Esto es así porque se les está reconociendo el 100% de los costos, gastos e inversiones necesarias para llevar a cabo los análisis de calidad del agua, e igualmente se les está reconociendo un porcentaje importante de la tarifa, que es alrededor de un 12,30%, para que lo destinen a inversiones de reposición y expansión. Es evidente que las asadas con menos de 300 abonados deben ir disminuyendo, por lo que el AIA, en su papel de ente rector y titular del servicio de acueducto, alcantarillado e hidrantes, debe desarrollar una estrategia para que en el corto y en el mediano plazo las asadas con menos de 300 abonados que operan en una misma cuenca hidrográfica se unan. Realmente las asadas con menos de 300 abonados no son viables ni económica ni financieramente, de ahí la necesidad de ir disminuyendo su número. Con respecto a las diferencias en relación a las tarifas actuales de la AIA, tenemos que para el caso de las asadas con sistema de bombeo y mixto, las tarifas recomendadas por nosotros están o son inferiores a las de la AIA en un 31,19%. En el caso de las asadas con sistema de gravedad, las tarifas recomendadas son inferiores en un 37,85%. En relación con las asadas con sistema de gravedad plan de tratamiento, son inferiores en un 22,98%, y solo en el caso de las asadas con sistema de bombeo mixto y tratamiento, estas son superiores a las de la AIA, en promedio en un 0,87%. Con respecto a las tarifas para servicios conexos de acueducto y alcantarillado sanitario, tenemos que las tarifas de conexión, los servicios nuevos de acueducto, oscilan entre 42.605 a 127.180. El porcentaje de aumento que se estableció fue de un 29,28%.
Las tarifas de corte y reconexión de los servicios de acueducto oscilan entre 4.460 a 8.915 y el porcentaje de aumento obviamente es el mismo, un 29,28%. Finalmente tenemos las tarifas de conexión de los servicios nuevos de alcantarillado, que estas van a oscilar entre 134.725 a 158.770. En relación a las conexiones ilícitas, el operador debe proceder conforme lo indicado en el artículo 107 del reglamento técnico denominado Prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes. La revisión del medidor, el operador debe proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 del artículo indicado, y en el traslado de prevista debe proceder de conformidad con el reglamento técnico señalado. Es importante indicar que el servicio de traslado de prevista se realiza para prestar el servicio en un punto de entrega diferente para una misma propiedad y por petición expresa del abonado. Además, debe ejecutarse con base en lo que establece el artículo 53 del reglamento citado. Con esto termino formalmente la exposición y pasaríamos a la etapa de preguntas de los asistentes. Por el momento, muchas gracias, me quedó claro, no tengo ninguna pregunta por ahora. Gracias. Entonces pasaríamos al cierre. El número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número ET 050-2016, disponible también en la página de ARECEP, www.arecep.go.cr, y el correo al que pueden hacer las consultas es al elizondo@arecep.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública el día miércoles 21 de septiembre de 2016 a las 17 horas y 15 minutos en los siguientes lugares: de forma presencial en el auditorio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ubicado en Huachipelín de Escazú, Oficentro Multipar, edificio Turruares, y por medio del sistema de videoconferencia en los tribunales de justicia de los centros de Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Punta Arenas, Pérez Celedón y Turrialba, y además en forma presencial en el Salón Parroquial de Briurí, que se ubica al frente de la Escuela Líder de Briurí, Talamanca, Limón. Muchas gracias.